Hola, amigas, amigos, es un gusto saludarlos. Estamos aquí en Guerrero de la Paz para hablar sobre filosofía para principiantes. Y es que la filosofía es una parte primordial de las artes marciales. Cuando nosotros vamos entendiendo esto, vamos dando cuenta que podemos trabajar con la filosofía en la práctica de las artes marciales. Estas artes marciales que se hicieron para estar en paz, que en la actualidad se ha convertido en un deporte, en un arte marcial, que nos permite hacer ejercicios para la salud. Y en esta filosofía para principiantes dentro de las artes marciales, reflexionamos sobre esas nociones antropológicas en el devenir histórico del hombre. Lo que decía en Upanishad, en el siglo sexto antes de Cristo, más pequeño que lo más pequeño, más grande que lo más grande, esencia de todos los seres, reposo oculto en el corazón de todas las criaturas. Tú también eres él. O en esta de Buda del siglo sexto antes de Cristo, el hombre es dolor porque la vida todo es dolor. El nacimiento es dolor, la enfermedad es dolor, la vejez es dolor, la muerte es dolor. ¿Cómo se supera la experiencia trágica del dolor? Con fe pura, voluntad pura y acción pura. Y el hombre está en la tierra cumpliendo un servicio. Sus días son los de un jornalero, como el esclavo suspira por la sombra, como el jornalero aguarda el salario. Esto dice en el libro de Job, siglo quinto antes de Cristo. En esta vida, dice Platón, en esta vida lo que constituye nuestro yo no es otra cosa que el alma y solo el alma, y que el cuerpo no es sino una sombra o imagen que nos acompaña. Esto lo decía Aristócles, mejor conocido como Platón, discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles, los tres grandes filósofos de la antigüedad. Y tenemos a este filósofo romano, Séneca, siglo I antes de Cristo. Los hombres fueron creados para la contemplación y estudio de las estrellas. Son una parte del Espíritu Divino que, como centellas de lo sagrado, bajaron a la tierra. Entonces, cuando revisamos todas estas citas, como este de los hombres fueron creados para la contemplación y estudio de las estrellas, y ahora que sabemos que de los 26 elementos que menciona que está formado el cuerpo humano, y en la actualidad se habla de 46, y la mayor parte de ellos son espíritus de estrellas. De esa teoría del Big Bang, esa teoría del Big Bang que explica, cierto modo, cómo se forma el universo, cómo se forma la Tierra a través de esa gran explosión y esa fusión nuclear con la formación a través de algunos gases como el helio y el nitrógeno para formar los elementos que ahora conocemos, sobre todo los elementos que son la mayor parte del cuerpo humano, que es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, potasio, fósforo y el calcio, entre tantos otros. Por eso, todas estas citas nos llevan a una pregunta. ¿Me sirve de algo la filosofía? La filosofía me es útil en un mundo de crisis. La filosofía, ¿para qué me sirve en un mundo de consumo? Y esto que vemos en las artes marciales a través de una filosofía que muchas veces es no de convencimiento, no de enseñanza, sino de acción. Es decir, el practicar una kata, dos katas, tres katas diario, o practicar como hacemos nosotros, que en el día podemos hacer 100 katas, y los grandes maestros que han estado conmigo también. Esas formas, que eso se hace todos los días, y a través de la práctica vamos trabajando la filosofía.
La filosofía más conocida de las artes marciales es la filosofía Zazen o filosofía Zen. Una de ellas se practica sentado en meditación y la otra en acción. Sócrates mencionaba en los libros de Platón, porque él no escribió, no puedo enseñar nada a nadie, solo puedo hacerles pensar. Sócrates, que era conocido por ese método socrático de enseñar, por esas preguntas que hacían que sus discípulos reflexionaran, dándonos herramientas para que ellos mismos llegaran a las soluciones o a las respuestas. Y entonces tendrá sentido la filosofía si es un cuestionamiento de la realidad, si en las artes marciales nos vamos a cuestionar muchas cosas o bien dentro de la acción vamos a practicar las catas y vamos a estar haciendo lo necesario. El ser humano de ahora es un ser humano que se pregunta mucho y además es un hombre pragmático o un ser humano pragmático, es decir, puede sustituir una cosa con otra. Y esto puede darnos problemas en eso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros usamos la filosofía, entonces no sustituimos nada más una cosa que otra, sino se argumenta, se cuestiona. Y en este acto filosófico tenemos una actitud crítica y autocrítica de lo que consideramos que es la realidad. Y esa realidad de nosotros como seres humanos, de la existencia en todas sus formas, por lo que filosofar no es solamente preguntarse y hacerse preguntas nada más, sino es una práctica de buscar respuestas y al mismo tiempo buscar más preguntas. Por eso la filosofía es un arte, es una acción de la razón mediante buscar las respuestas a las interrogantes de la vida y de todo cuanto guarde relación con esto. Por eso la pregunta de si tiene sentido hoy la filosofía y si la filosofía solamente lo deben practicar los filósofos. Los artes marcialistas, en cierta forma, somos filósofos, filósofos de la filosofía Zen, de la filosofía del Tao. Sin embargo, dentro de lo que hacemos hay una mezcla con la filosofía occidental, donde filósofos tan importantes como Sócrates, como Platón, como Aristóteles, o los mismos prefilósofos o filósofos de la naturaleza, como Tales de Mileto, como Anaxímenes, Anaximandro, como el mismo Pitágoras, nos van a enseñar parte de lo que en la actualidad vamos practicando. Por supuesto que la lectura nos va a acrecentar los cuestionamientos, pero también van a favorecer la capacidad de análisis y de la autocrítica. Si nosotros entendiéramos cómo nos podríamos ejercitar en la parte de la filosofía, estaríamos en el camino del conocimiento. Es decir, cualquiera de nosotros ahora ve a los profesores anteriores, en el caso mío que me toca fundar el judo en Chiapas y cofundé el jiu-jitsu, cuando estoy dando clases, de repente llega alguno de mis alumnos de muchos años anteriores y que ahora son profesores, y yo estoy trabajando según algo básico y ellos observan que trabajamos las defensas altas, pero con una rapidez acá, abajo, hacia afuera, hacia adentro, doble quite hacia abajo, y entonces los movimientos muy rápidos en ángulo hacia 8 lados, es decir, en octágono. Trabajamos hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado al otro, y luego oblicuos. Y esas técnicas que estamos haciendo de defensa son técnicas de meditación, de acción. Y además estamos ejercitando algo que debemos hacer todos los días y por supuesto que nos da velocidad, nos da músculos, nos da tono muscular, nos mantiene las articulaciones sanas con un proceso de envejecimiento pero retardado. Y algunos de mis alumnos, profesores, me preguntan,
Bueno, eso es para defensa personal, con un aire de sabiduría. Y uno como su profesor, lo volteamos a ver y nada más nos quedamos pensando, ya es profesor y todavía no ha aprendido eso. Decía uno de los grandes basquetbolistas, Michael Jordan, que debíamos siempre trabajar los principios básicos. Es decir, debemos trabajar practicando el abecedario para hacer mejores nuestras letras, para escribir mejor. Debemos practicar en las artes marciales las formas. Entonces, en el caso del karate, la Heian 1, la Heian 2, la Heian 3, la Heian 4, la Heian 5, la Tekishodan, Basaido, Basai. Entonces, todas esas técnicas de Tekishodan, Tekinidan, Tekisandan, todas estas formas están trabajando en un modo donde estamos haciendo meditación mientras hacemos los movimientos. Pero en la actualidad se piensa que eso no va a pasar. Carecemos de esa parte que antes sí teníamos. Por lo tanto, quienes nos ven, quienes practican artes marciales, deben darse cuenta de las innumerables posibilidades que tiene el ser humano de entender su entorno y de entender su realidad metafísica. Porque hoy más que nunca debemos filosofar. Estas, por cierto, antiguas formas de pensamiento, las técnicas, las disciplinas, pueden aportar respuestas a los problemas que enfrentamos actualmente. Cada sistema filosófico nos va a dar una respuesta a las preguntas como qué es la filosofía y qué representa la actividad filosófica en la vida del ser humano. Los que somos profesores ya de muchos años lo hemos entendido. Cada vez que entrevisto a un profesor aquí en el programa, ustedes se dan cuenta de su forma de pensar. Y no solamente su forma de pensar, sino que tienen 20 o 30 años entrenando y dando clases. Y además no se piensan retirar, quiere decir que han entendido que las artes marciales es una forma de vivir y es para toda la vida. Por eso las formas de pensamiento, su finalidad va a expresarnos la armonía del ser humano. Esa armonización del ser humano con su medio interno y externo y con esas caras inseparables que tiene lo interno y el externo, que es el anverso y el reverso, de un conjunto de relaciones biológicas, sociales, psicológicas o de conducta, emocionales y espirituales. Y entonces nos damos cuenta de lo que es la metafísica y de lo que es los post-metafísicos. En estos periodos de la historia de la filosofía, que va a investigar en la primera parte la realidad o el ser. Mientras que en el post-metafísico nos va a estudiar el conocimiento y luego la palabra. Ya decía Emmanuel Kant que el verdadero filósofo tiene que hacer uso libre y personal de su razón, que no debe ser un simple imitador. Y para esto se requiere admiración por la misma realidad. Sí, es como el ser humano empieza a filosofar, con ese grado de admiración o de asombro por todo lo que veía a su alrededor. Por eso Sócrates decía, una vida que no se cuestiona no merece ser vivida. Así que a la manera de Sócrates, cuestionarnos la vida misma es una exigencia del ser humano. La filosofía, que es un saber abstracto, va a cobrar vida en ese alguien concreto que es el ser humano y en ese caso es el practicante de las artes marciales. Los seres urbanos necesitamos encontrar cómo armonizar nuestra forma de vivir para poder disfrutar de la vida, cómo armonizar nuestra existencia para poder disfrutar de ella en vez de soportarla o sufrirla. Este modo de vida de la época contemporánea en la que estamos viviendo, que no es la moderna,
nos ha traído junto con todos esos grandes inventos, comodidades y ventajas, pero también otros inconvenientes, otros problemas que hace 40 años eran desconocidos o por lo menos eran insuficientes. No había contaminación, el estrés era menor, el aislamiento era menos, el vacío espiritual no se sentía, no había consumismo, no había fatiga, y sin embargo, con estos males que se ciernen sobre nosotros, la filosofía viene a darnos ese alivio, ese medicamento, porque todo lo que hemos mencionado, sus gérmenes se encuentran en el ser humano. Pero con calma, con disciplina, podemos cambiar. Y entonces podremos entender por qué la filosofía es y seguirá siendo una disciplina de actualidad. Amigas y amigos, los invito a seguirnos viendo en Guerreros de la Paz, en este programa donde hablamos de las artes marciales, entrevistamos a diversos profesores del taekwondo, del judo, del jiu-jitsu, a luchadores, a profesores o profesoras de yoga, de actividad física, para que ustedes se den cuenta que tenemos que manejar el deporte de una forma mucho más disciplinada, es decir, debemos entrenar en una forma más ordenada para tener resultados y que debemos aprovechar que tenemos a grandes profesores todavía con nosotros para poder practicar con ellos. No se olviden de seguirnos los días, todos los días, con los noticieros en la mañana y en la tarde, y los días lunes línea médica, los días viernes vamos a tener un mundo de letras, pero por supuesto los miércoles nos vemos en Guerreros de la Paz, en donde aquí en Ultimátum MX. Hasta pronto y no se olviden de sonreír.